pues amiga, ya estamos por este lado de nuestra casita porque vamos a ahondar un poquito en el tema de algo que justo nos da desde pequeños, pero que ahora cuando va avanzando la edad puede volver a brotar. ¿De qué estamos hablando? Y es más conocido como herpes zóster. Justo yo le estaba consultando aquí al especialista qué es eso y me estaba dando este tipo de definición. Pero vamos a consultarle a ella, que es la profesional en el tema y nos va a brindar toda la información necesaria. Está con nosotros la dermatóloga Natalia Rafael. Le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tati. Feliz de estar aquí pues con el público televidente de Como en Casa para hablar justamente de esta enfermedad que por más que a veces el nombre de repente no suene mucho, realmente es bastante frecuente. Muy bien, doctora, vamos a empezar entonces brindándole esta definición ya más profesional por parte de usted. ¿Qué es la herpes zóster? Correcto. El herpes zóster es una reactivación, le llamamos, del virus de la varicela. Si bien es cierto, tiene el nombre de herpes y muchas veces de hecho va a ser confundida con las infecciones clásicas del herpes. Estos que le llaman, por ejemplo, los fueguitos que son alrededor de la boca o a veces algunas lesiones en la región genital son totalmente diferentes al herpes zóster. Por más, como les digo, de que tengan el mismo nombre inicial. Ahora, ¿de qué se trata? Básicamente es la reactivación, es como un despertar nuevamente del virus de la varicela que generalmente nos da cuando somos niños. Pasa de que, por ejemplo, cuando somos niños... ¿Por qué se da eso, doctora? Exacto. Ahora mira, cuando somos niños, o bueno, ya de repente algunos con menos frecuencia en la adolescencia, nos da la varicela, que es una infección por un virus que es recontra frecuente. Entonces llega el brote y el brote pasa y uno se sanó. Pero lo que no saben es que este virus se queda, digamos, dormidito en alguna zona del cuerpo que generalmente tiende a ser un ganglio nervioso, un ganglio sensitivo, le llamamos. Escoge una zona del cuerpo y ahí se queda dormidito. Y pasa de que cuando bajan las defensas del cuerpo, por ejemplo, alguna infección importante, un estrés muy fuerte, este virus se va a despertar y va a generar una lesión, pero ya no en todo el cuerpo como la varicela, sino en esa zona donde escogió quedarse dormido, que nosotros le llamamos dermatoma. Entonces, en esa zona va a generar esta infección que es muy aparatosa porque realmente es bastante dolorosa, es muy fastidiosa para quien la percibe. Entonces, dentro de los síntomas me imagino que está el dolor, la picazón. ¿Qué otros síntomas más los televidentes tienen que estar alertas sobre todo para ir ya a un dermatólogo, a un médico a que lo pueda tratar? Claro que sí. Mira, tiene fases. La primera fase le llamamos la fase prodrómica, que es que el paciente va a sentir dolor. Entonces, pero es un dolor realmente muy fastidioso. Es un dolor que no se puede describir bien si es ardor, si son punzadas, si incluso tienen disestesias, es decir, que llegan a tener sensaciones un poco raras en la piel, así como que me fastidia la ropa, hasta si le da el aire me fastidia, realmente Fuerte, es muy fastidioso. muy fuerte, Pero hasta ese momento, los primeros 2-5 días, puede tener solamente el dolor y no aparece nada en la piel. Y es ahí donde se confunde con muchas cosas. Dado que el herpes zóster la mayor parte de veces aparece en el tórax, a veces incluso es confundido con un infarto, con lesiones, por ejemplo, a nivel muscular, ¿no? Porque no se sabe todavía de qué se trata. Pero luego de eso ya recién aparecen las lesiones en piel. Se pone rojita y comienzan a aparecer las clásicas vesículas, que son lesiones que se llenan de agüita y que con los días muchas veces se llenan de pus. Y ya es ahí donde generalmente el paciente recién tiene el diagnóstico, pues porque ya es muy evidente. Muy bien, ahora vamos a pasar con algunas preguntas también de nuestro público televidente que nos está viendo a esta hora de la mañana y por ahí tiene algunas dudas, doctora. Y por acá nos dicen, doctora, mi esposo tuvo herpes zóster hace unos meses. ¿Esto es contagioso? ¿Yo me puedo contagiar de él? ¿Mis hijos se pueden contagiar de él? Es muy buena pregunta, ya que el herpes zóster, como decimos, es una reactivación del virus de la varicela. Ahora, cuando estamos en la época del brote, es decir, cuando tenemos las lesiones activas y hasta cuando son costrita, puedo contagiar, pero no voy a contagiar herpes zóster, porque es el virus de la varicela. Puedo contagiar varicela. Pero eso es mientras tengamos las lesiones activas. Una vez que pasa, ya no es contagioso y lo más frecuente es que ya no vuelva a dar nunca más en la vida. Es decir, un solo episodio y ya está. O sea, el paciente que puede tener esta herpes zóster, una vez tratado, limpiado, todo ello,
puede respirar tranquilo, se podría decir así, y ya no estar pensando, oye, ¿me volverá a dar esto realmente? ¿Podré contagiarnos? Exacto, por ese lado no es como que ya no le va a volver a dar, pero el detalle, y hay una condición que es muy frecuente, lamentablemente muchas veces por el retraso en el diagnóstico, por los malos tratamientos, que se llama neuralgia posherpética. Quiere decir que este dolor que te describí al inicio puede quedar por meses. Entonces, una vez ya resuelto el cuadro, mucho sobre todo esto da mucho a la población adulta mayor, personas de más de 60 años. Una vez que pasa el cuadro, doctora, ¿pero qué pasa? Yo sigo con el dolor y realmente es muy fastidioso, tenemos que dar tratamiento y todo eso. Y generalmente la neuralgia posherpética es mucho más frecuente en adultos mayores y sobre todo también en quienes no pudieron tener un tratamiento adecuado a tiempo. Muy bien, dentro de los tratamientos, doctora, hablemos un poquito también acerca de ello. Si, por ejemplo, le da a una persona relativamente joven, digamos de 40 años, que a una persona adulta de 70 años por ahí, ¿el tratamiento puede ser el mismo o hay algún desbalance, alguna diferencia? Claro, en realidad el tratamiento es similar, ya de repente vamos a tener que individualizar mucho el caso si de repente es una persona que tiene otras enfermedades de la mano, por ejemplo diabetes, de repente cáncer, entonces en ellos digamos ya habrá una diferencia, pero en la gran mayoría, en el grueso de la población, el tratamiento es con los antivirales, en este caso el aciclovir, el valaciclovir en dosis altas, porque sí realmente son dosis bastante altitas las que manejamos, nos van a ayudar a acortar un poco el periodo de los síntomas. Ojo, no es que me lo tomo y al día siguiente ya estoy bien y se curó, porque la enfermedad va a seguir su curso, solo que puedo acortar un poco el tiempo de evolución de ella, asimismo también que sea menos probable de que me dé luego la neuralgia posherpética que habíamos mencionado, que es sinceramente lo más fastidioso de la enfermedad. Excelente, doctora. Por acá me comunica el equipo de producción también que todo ese tema que estamos hablando va a estar complementado con un video, así que vamos a verlo de inmediato y luego vamos a seguir comentando acerca de ello. ¿Has sentido alguna vez un ardor o dolor punzante en la piel seguido de una erupción con pequeñas ampollas? Podría tratarse del herpes zóster, también conocido como culegrilla. El herpes zóster es una infección causada por el virus de varicela zóster, el mismo que provoca la varicela. Después de haber tenido varicela, este virus puede quedar dormido en nuestro cuerpo durante años, y en ciertos casos se reactiva generando este tipo de lesiones en la piel. ¿Quiénes corren más riesgo? Principalmente los adultos mayores, personas con defensas bajas o quienes han estado pasando por situaciones de estrés intenso o enfermedades graves. Pero ojo, también puede afectar a personas jóvenes. Su principal característica es un dolor localizado seguido por la aparición de una erupción en forma de bandas o franjas que suele afectar solo un lado del cuerpo o del rostro. Estas ampollas pueden picar, arder y ser muy incómodas, pero no todo es malo. Si se detecta a tiempo, el herpes zóster tiene tratamiento. Los antivirales ayudan a reducir la duración del brote y el riesgo de complicaciones. Eso sí, es fundamental consultar con un dermatólogo apenas aparezcan los primeros síntomas. Una de las complicaciones más comunes es la neuralgia posherpética, un dolor que puede persistir incluso después de que las lesiones hayan desaparecido. Por eso, no hay que subestimar esta condición. Además, hoy en día existe una vacuna que puede reducir el riesgo de desarrollar herpes zóster, especialmente en personas mayores de 50 años. Recuerda, la prevención y la atención temprana pueden marcar la diferencia. Si tú o alguien de tu familia ha tenido varicela y presenta dolor o sarpullido en la piel, no lo dejes pasar. Consulta con tu médico y protégete. En Como en Casa, tu bienestar es lo más importante. Seguimos con más en nuestro consultorio dermatológico. Muy bien, ahí estuvimos viendo entonces la información necesaria y adecuada que usted como televidente tiene que tener en cuenta también para cuidar su salud y la salud de los demás parientes de su hogar. Ahora, doctora, quería consultarle también si existe alguna vacuna que pueda ayudar realmente a poder prevenir esta herpes.
Sí, así es. Existen en realidad, bueno, relacionadas con este virus dos vacunas. La primera sería la vacuna contra la varicela, que esa la vamos a generalmente pues administrar a los niños pequeños. Ojo, es una vacuna que no está considerada dentro del esquema, digamos, gratuito o convencional, pero que uno puede optar por colocarle al pequeño para pues que si tiene en algún momento la varicela y si le da sea algo muy, digamos, con muy poco brote. Eso, digamos, sería un primer paso. Y ya para la gran mayoría de personas, o que bien nos dio la varicela de niños, pues porque no había la vacuna en ese momento, ya existe la vacuna contra el herpes zóster. Esta vacuna se sugiere que pueda ser administrada en realidad en general a la población mayor de 50 años. También es una vacuna que se administra de manera particular, pero que hoy ya la tenemos pues a la mano. Entonces se puede acceder a ella y también a la población de riesgo, es decir, por ejemplo, pacientes que tienen disminuidas las defensas, por ejemplo, pacientes con VIH, personas con cáncer, también debería ser administrada. Muy bien, doctora. Ahora sí, para poder culminar esta linda entrevista acerca de toda esta información que estamos hablando acerca de la herpes zóster, ¿hay alguna indicación que usted como profesional nos podría dar para al momento de ya estar con este tipo de dolencias por esta herpes en realidad que la causa? ¿Qué se puede hacer en casa para poder aliviar este tipo de síntomas? Claro, bueno, lo correcto sería tener un correcto diagnóstico. Tati, hay muchos casos de herpes zóster que lamentablemente se llegan a complicar porque pueden llegar a diseminarse o porque pueden llegar a sobreinfectarse justamente por la automedicación. Pasa de que la mayoría de pacientes a veces tienen el dolor, recurren a la farmacia, les ponen una inyección que muchas veces son corticoides, es decir, medicamentos que bajan un poco el dolor, pero que lamentablemente favorecen que el virus avance. Entonces, esta automedicación generalmente es la responsable de las complicaciones. Por sí sola la enfermedad no tiende a complicarse. Es fastidiosa, sí, pero con el tratamiento pasa rápido. Pero el detalle es justamente para evitarla, tratar de mejor que toda dolencia en piel sea vista, pues en este caso por un profesional. Recordemos que los médicos especialistas de la piel somos los dermatólogos. Muchísimas gracias, doctora Natalia Rafael, por estar el día de hoy con nosotros. Inmediatamente aproveche las cámaras también para que pueda decirle a los televidentes dónde pueden ubicarla, algún número de contacto. Claro que sí, muchas gracias, Tati. Bueno, a mí me pueden ubicar en la calle Los Corales 379, consultorio 405. Soy la doctora Natalia Rafael. Mis redes sociales, sobre todo en Instagram, son @la doctora Natalia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros y con eso nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Como en Casa.